Continuamos hoy con el culto a la Madre Tierra. Hablamos ayer sobre la introducción de la Pachamama en el Vaticano. Hablamos sobre Sabiduría 13, donde explica cómo la gente acaba adorando a la criatura en lugar de adorar a Dios. Hoy vamos a estudiar las diferentes deidades y los diferentes cultos paganos que hay a la Madre Tierra. Ayer definimos claramente en Sabiduría 13 dónde está el pecado de la adoración a la tierra, que radica en adorar a la criatura y no a Dios. A lo largo de las culturas desde el Antiguo Testamento vemos la presencia de este culto. Vamos a iniciar con Reyes 11:5, que es un versículo donde habla de esto. Dice: porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milco, ídolo abominable de los amonitas. Si ustedes revisan la palabra y de veras la estudian, van a ver cientos de citas donde se condena el culto a Astarte y a Baal, que eran cultos espantosos. Ahorita vamos a desglosarlo un poquito más, pero vamos a empezar dando una lista de las deidades a la Madre Tierra. Ahí les va. Los sumerios adoraban a Tiamat, los caldeos a Istar, los cananeos a Sera, los asirios a Astarte, los griegos a Gaia, los frigios a Cibeles. ¿Quién no ha visto una estatua de las Cibeles, las fuentes y todas estas que hay en España y en México famosísimas? Bueno, pues son a la Madre Tierra. Los griegos a Gaia, el culto actual a Gaia está fuertísimo. Nos vamos a detener, yo espero, en un video a hablar de Gaia. Los romanos a Magna y los celtos a Dana. El culto a la Madre Tierra es un culto, como todo lo que nos desvía de la verdad del Dios verdadero, como una resbaladilla. Tú empiezas primero poniéndote un vestido blanco, sentándote en el pasto, abrazando a los árboles, aspirando la luz, poniendo florecitas, y te vas desbarrancando y te vas desbarrancando, y primero son florecitas, y luego piedras, y luego pues animales, y acabas haciendo sacrificios. En el mejor de los casos de algún animal, y en algunos cultos acabas haciendo sacrificios de personas. El culto a Dana de los celtas era un culto aterrador, ¿eh? Es como el culto a la Pachamama. Esto es algo que no te van a decir, pero los cultos avanzados a la Pachamama son cultos muy sanguinarios. Lo podemos ver, todas las deidades con nombre diferente es la misma. Es como cuando tú dices la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la de Lourdes, tú estás hablando de la misma Virgen. Cuando tú estás hablando de Astarte, de Cibeles, de Gaia, de Dana, estás hablando de la misma deidad. Es como en el cristianismo. Tú puedes ser evangélico, puedes ser católico, puedes ser presbiteriano, puedes ser mormón, pero todos tienen una rama común de culto. Igual el paganismo, el luciferismo, el agnosticismo, la masonería, toda esta serie de cultos luciferinos tienen un árbol común. En la nueva era también, por ejemplo, ahorita el culto a Gaia ha regresado con una fuerza aterradora, y tú empiezas a ver lo que es el neopaganismo, y ves a las mujeres así haciendo círculos y levantando las manos y abriendo portales. Todo este culto es un culto luciferino que empieza de una manera muy blanca, como ocurrió en el Vaticano introduciendo a la Pachamama, y te vas resbalando, 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 hasta que se convierte en un culto que inclusive llegan a ser sacrificios humanos. No estoy diciendo que toda la gente que rinda culto a la Madre Tierra haga sacrificios humanos, que quede claro. Lo que estoy diciendo
es que hay gente que una cosa la lleva a otra y acaba degollando animales en un círculo y ofreciéndoselo a la madre tierra, o en casos muy fuertes, hasta con sacrificios humanos. Por ejemplo, en el culto celta a Dana, era un culto que los druidas o druids, como se digan, sí hacían sacrificios humanos. Tenían una cosa que era el hombre de mimbre. Hay hasta una película de Nicolas Cage, si tienen oportunidad de verla, donde es una secta de mujeres que rinden culto precisamente a la deidad de la madre tierra y hacen sacrificios. No les quiero platicar la película para no hacer spoilers, pero en esa película explican muy claro el culto a la madre tierra, y ellas hacen adoración a Dana, que es la diosa celta. Pero no es solo el culto a Dana. Como aquí les decía, hay cultos a otras deidades. Por ejemplo, en la Biblia se habla muchísimo del culto a Astarte. El culto a Astarte es un culto que, junto con el culto a Baal, era un culto plagado de depravación sexual en el culto a Astarte, y en muchos casos inclusive había sacrificios humanos. En la etapa del Antiguo Testamento hay muchas condenaciones a este tipo de culto. De hecho, los judíos hicieron una mezcla. Por eso es que ahora tú que ves todos los cultos paganos, ves que traen una combinación de elementos judaicos y una combinación de elementos paganos. Vemos el caso, por ejemplo, de Salomón. Salomón, aunque era un hombre muy sabio, esa misma sabiduría lo llevó a la soberbia. Y al final de su vida, él acabó muy vinculado a los ritos Astarte y a Baal. Y acabó todo desbarrancado, acabó bien mal. Basta leer la palabra para entender que al final de su vida se volvió en un rey tirano, que abusaba muy fuerte de su pueblo, y que tenía cientos de amantes, muchas de ellas paganas, vinculadas al culto a la madre tierra, lo cual nos debe llevar a una reflexión de la actualidad. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica? Está empezando a introducir deidades paganas. ¿Y cómo va a acabar? Pues como Salomón. ¿Cómo acabó Salomón? Mezclando la religiosidad y haciendo cultos a Dios, a Yahvé, y por otro lado cultos a las deidades paganas, ¿no? Cuando nosotros vemos a la Pachamama introducirse en el Vaticano, vemos exactamente esta mezcolanza que le hizo tanto daño al pueblo judío. Ellos, por un lado, adoraban a Yahvé, y por otro lado iban a los templos paganos. Y esto estuvo profundamente condenado en la Biblia y trajo muy fuertes castigos para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque son cultos paganos muy violentos. El culto a Baal era un culto que incluía sacrificios de niños. O sea, era una cosa espantosa el culto a Baal. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo condenó, y lo condenó tan fuertemente que llevó a los judíos a castigos muy fuertes, porque mezclaron el culto a Yahvé con el culto a la madre tierra, que es exactamente lo que pasó en el Vaticano. El Papa Francisco, al permitir que entrara una deidad pagana al templo, cometió el mismo error del pueblo judío, que fue permitir la introducción de deidades, pues que eran deidades demoníacas, porque es lo que son, demoníacas, dentro del templo.